Bien, ya estamos de regreso en este su programa Lo que pasó por BTV Canal 32. De inmediato, pues, darle paso a nuestra entrevista central con el doctor Antonio Manuel Villegas Sabiñón, el cual es médico internista e infectólogo de adultos. Es una especificación que es bueno hacer, ¿eh? Sí. De adultos, porque no estamos hablando de niños. Y cuando se habla de adulto y niño, la estructura, la anatómica del ser humano es totalmente diferente, porque hay una madurez en lo que es el organismo. Obvio, y también hasta por un tema de responsabilidad moral, ética y hasta legal. Sí. Mi entrenamiento fue en adultos, o sea que recomendaciones en niños uno las puede dar en cosas muy generales. Exacto. Y básicas, pero lo que es el acercamiento al tratamiento en niños, no, ni lo pienso, porque una seria irresponsabilidad de mi parte. No, sí. Claro, no, es lo más entendible, porque también los niños llevan un tratamiento ¿no? especial. Exactamente. Fíjese, doctor, es lamentable. ¿Puedo decir algo, Carlos? No. Es lamentable la cantidad de casos que se han visto, cómo ha aumentado, ¿no? El tema de el dengue en República Dominicana. Hay personas que ni siquiera saben cuáles son las alertas, ¿no? De que pudieran tener o pudieran pueden tener dengue, ¿no? Entonces a mí me gustaría que usted nos converse sobre cuáles son esos síntomas que pueden generar esa voz de alerta en la ciudadanía. Lo primero que quiero empezar diciendo es que es importante para todo el mundo recordar que el dengue está aquí, el dengue siempre ha estado y el dengue siempre estará. Estas situaciones de estos aumentos de casos significativos va a ocurrir siempre y continuará ocurriendo. O sea que es importante, como la gente a veces, es verdad que es preocupante el aumento de los casos, pero no es sorprendente tampoco. Eso es importante tomarlo en cuenta. Con respecto a lo que tú me estabas mencionando, que cuando uno debe de preocuparse, y entiendo que lo primero hay que recordar es que el dengue es una enfermedad transmitida por el mosquito, viral, causada por un virus, el virus del dengue, así se llama, que inicia con fiebres altas. Y es importante, fiebres altas y que inician rápidamente. O sea, hoy estoy bien y mañana tengo 39 de fiebre. Y eso es importante porque la fiebre no es una alerta, no es de mal pronóstico, no es que está mal, no es que el paciente se va a morir, ni hay que... No, la fiebre es algo normal de la enfermedad y ni siquiera es un criterio de severidad ni para ingresar al paciente ni nada de eso. Eso es lo primero. Es un síntoma. Eso es un síntoma normal que pasa en la enfermedad de dengue. O sea, exactamente. O sea, que la fiebre, eso porque mucha gente se preocupa siempre, que me está dando mucha fiebre. Eso es normal. Entonces, ¿cuándo uno debe preocuparse cuando uno tiene sospechas de dengue? En aquellos pacientes con vómitos persistentes. Eso es lo primero y quizá una de las razones más comunes para ingresar a los pacientes. Porque recordar que el dengue se trata con algo tan simple como la hidratación. Oral o endovenosa. Simple, ya no tiene más nada. Hidratación. O el ingreso. Exactamente. Entonces, vómitos persistentes es una llamada de alerta para el paciente. Dolor abdominal severo, que le duele la barriga al paciente. Eso es otra llamada de alerta. Y fíjense que estoy diciendo severo porque es normal también el dengue que haya cierto disconfort abdominal, o sea, cierta molestia abdominal. Otra llamada de alerta para el paciente son aquellos que, por ejemplo, su estado mental está alterado. Por ejemplo, una persona joven, sana, que tenga dengue y te pase el día entero durmiendo con poca respuesta si te estimulan. Eso tú dirás, bueno, es importante, pero es una señal y eso principalmente es una señal que se ve muy común en niños o en adultos mayores. Eso es importante, porque quizá en el paciente adulto joven no es tan común, pero en adultos mayores y en niños es muy común que ocurra eso. Es un signo de alerta. Aquellas personas que tengan enfermedades de base, diabetes, falla cardíaca, enfermedades pulmonares, cáncer, eso no es que son signos de alerta, pero deben de hacer que el paciente busque la opinión médica inmediata. Es un cuadro más complicado. Es un cuadro más complicado porque el dengue puede llevar a que se descontrole lo demás. Así es. O sea, fíjate que estoy diciendo, no es de alerta, pero si tú tienes dengue y tú eres diabético y te dio un infarto hace 2 años, no es que te quedes en la casa tranquilo, busca atención por lo menos. Algo muy importante, doctor, es que la gente suele automedicarse.
Bueno, yo tengo una fiebrecita, me voy a beber una acetaminofén, me voy a tomar agua. ¿Qué usted recomienda en ese caso? Con respecto a la automedicación, en dengue lo recomendado y lo seguro es el acetaminofén para las fiebres y para los dolores. Es importante que en el dengue no se deben de utilizar ni ibuprofeno, ni diclofenac, ni ketorolaco, ni naproxen, todo lo que no sea acetaminofén. Y uno dirá, pero no me baja la fiebre el acetaminofén. No importa, te lo tomas de nuevo. Pero el acetaminofén es lo único que se recomienda para la fiebre en el dengue, que entre cada 8 a 6 horas. Lo recomendado es que nunca sea más de, para un ejemplo, más de 4 gramos por día. O sea, tú sabes que los sobrecitos vienen 2 pastillas de 500, que es 1 gramo. O sea, usualmente no más de 4 sobrecitos por día. Es lo recomendado. Esos medicamentos que no se deben usar fuera de lo que usted mencionó, ibuprofeno y demás, ¿causan alguna reacción contraria a la finalidad de bajar la fiebre? No es con la fiebre. Recuerda que algo extremadamente, una de la evidencia más común de dengue es las plaquetas bajas. Sí. Esos medicamentos como ibuprofeno, diclofenac, dos de los que más se utilizan, alteran aún más las plaquetas. Okay. Y aumentan el riesgo de que el paciente sangre. Ya. Es por eso que no se recomienda. Otra cosa que no se recomienda, que desafortunadamente es un gran error de nuestra población, son ciertas preparaciones caseras. Morrón. Ajá. El otro día me dijeron de un jugo de guayaba, habichuela, jugo de remolacha. Con zanahoria. No, y por ejemplo, en mi caso, que yo soy de pueblo, en los pueblos se usa mucho eso. O sea, eso es el día a día. Uno le da un dolor de estómago, vamos a hacerte un té viejito con pelo. Te duele la cabeza, eso es que va a llover, ponte el pañito de agua fría. O sea, como que la gente se automedica y prepara mucho. Lo primero que hay que con eliminar productos. es que nada de eso sube la plaqueta. Las plaquetas suben, solas. Van a subir solas. Ese es el curso natural del dengue. Que bajen a un punto máximo entre el 5º y el 7º día desde que iniciaron la fiebre. Y luego, a partir del 7º día, van a ir subiendo sola. La gente lo que cree que yo me tomé el jugo de ají morrón y empezaron a subir. Es simplemente coincidencia, pero en verdad las plaquetas siempre suben. Es una respuesta inmunitaria del organismo. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de productos naturales hechos en el hogar? Fíjense que uno de los signos de alerta que yo les mencioné es vómito persistente. El ají morrón, el jugo de ají morrón, no es lo mejor para el estómago. Es fuerte. Es fuerte. Sí. Entonces, imagínate tú tienes una persona ya con fiebre, con una el estómago enfermedad, delicado, con malestar, que ya de por sí eso siempre irrita el estómago. Y tú le empiezas a dar jugo de ají morrón, jugo de habichuela, jugo de ajo, qué sé yo, todos los inventos que pueden utilizarse. ¿Qué hace eso? Irrita más el estómago y hace que el paciente pueda tener más náuseas, Diarrea. más vómitos, diarrea. ¿Y qué va a hacer todo eso? Que el paciente se hidrate menos. Y queriendo mejorar una cosa, te afecta quizás otro órgano. Exactamente. Entonces es importante que la clave del dengue es la hidratación. Entonces tú tienes que hacer todo lo posible para mantener tu estómago lo más relajado, sano posible durante el dengue. Tú no quieres estar utilizando cosas que te den ya de por sí, te puedan causar una gastritis, porque volvemos a lo mismo, un círculo vicioso que se crea. Y va a ser peor para la absorción de cualquier tratamiento que tenga que usar. Ahí no, porque recuerda que el único medicamento del dengue es el acetaminofén. O sea, ahí eso no se altera, porque luego la hidratación, agua o cualquier de esos productos con suplementos de electrolitos o endovenosos, pero ya la absorción no tiene que ver. Pero imagínate ya tú de por sí te duele el estómago y tú empiezas a consumir eso, te va a doler más, te va a dar náusea, no me puedo hidratar, ahí empeora el cuadro. Nosotros estamos hablando de la situación actual de nuestro país para dar respuesta a la cantidad de casos de personas infectadas por dengue. Y bueno, pues eso genera preocupación en la población por el hecho de que si los hospitales están preparados, los centros de salud están preparados para poder darle asistencia a la cantidad de personas debido al aumento de los casos. Usted que está en el área, que conoce muchísimo más lo que está pasando al respecto, me gustaría que nos comente un poquito sobre eso, que como le digo, genera bastante preocupación en la población, el hecho de dudar si los centros de salud tienen toda la capacidad para poder dar respuesta a los casos que van en aumento.
Que tengan, eso está definido por la capacidad de camas, o sea, la capacidad de camas que tengamos, tanto a nivel público como a nivel privado. Entonces, obviamente sabemos que a nivel privado la cantidad de camas es mucho menor que a nivel público. Y es importante recordar que en el nivel público hay niveles de atenciones, desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Es importante que el dengue es una enfermedad que se maneja en el primer nivel. Porque estos pacientes, usualmente, la mayoría, si son adecuadamente manejados, nunca van a requerir un intensivo. Y la mayoría de los pacientes ni siquiera requieren intensivo. Muchas se van a intensivo por quizás no la mejor evaluación o si el paciente sufre de otra cosa. Entonces, que no vayamos a tener la capacidad de respuesta, sí la hay a nivel público. El problema es que no todo el mundo es muy pro a ir a buscar atención a nivel público. Pero es importante que estos brotes se suman ya a un sistema de salud que el COVID demostró que es un sistema de salud no adecuadamente estructurado, especialmente con la cantidad de camas. O sea, nosotros en República Dominicana estamos en general muy por debajo a la cama por población que tenemos. Entonces sí, es una preocupación y sí puede llegar a ser un problema. Pero es importante recordar que esto se atiende tanto a nivel público como a nivel privado. No, bastante interesante, doctor, y muy importante el dato. Ya por último, nos gustaría saber, para despedir el programa, brevemente, cuáles son las recomendaciones generales que usted les puede dar a las personas, tanto en el tema de que uno dice, bueno, evitar tener agua estancada en casa, como a nivel de salud, si pueden tomar cualquier cosa para poder evitar que en caso de que le pique el mosquito, pues el cuerpo no tenga mayor capacidad de respuesta. Es importante recordar lo siguiente. Fíjense que siempre los grandes brotes de dengue que hemos tenido siempre han estado asociados a luego de eventos naturales asociados con el agua. Por lo mismo que tú dices, la acumulación. Y en eso voy a mencionar lo que es un lema de quizá una de las mejores campañas del Ministerio de Salud Pública que ha hecho. Cloro untado, tanque tapado. No, es el día de nosotros, el día a día, el cloro untado, tanque tapado, mencionarlo. Pero no solamente, o sea, porque uno dice cloro untado, tanque tapado, porque en muchos sectores, en muchas áreas, no hay un adecuado acceso a agua y obviamente acumulan agua en tanques, en cubetas y todo eso. Pero es importante que uno siempre, en su alrededor, debe siempre tratar de eliminar esa agua posada, sea en el techo de una casa, sea en una goma vacía, sea en cualquier parte, uno debe eliminarla y eso debe hacerse todo el año. El problema es que solamente la gente se recuerda de esto en el aumento del brote, pero es importante que el dengue está todo el año. Lo único que aumenta porque hay más agua, llovió más, hay más acumulación de agua y hay más mosquitos, pero siempre hay mosquitos y siempre hay dengue. Esto debe ser una campaña diaria, constante de nuestras vidas. No, totalmente. Bueno, señores, y ustedes saben, cloro untado, tanque tapado, sí pueden tomarse medidas para evitar la propagación del mosquito y pues ustedes en casa pues ya saben qué hacer y cuáles son los síntomas que les permitirá identificar. Agradecerle al doctor por sus importantes recomendaciones en este momento en donde está el tema del dengue en aumento. Así que muchas gracias, doctor, por su visita. Y a ustedes por la invitación. Y a todos ustedes por, como cada mañana, honrarnos con su sintonía. Será hasta una próxima entrega.